Hermano, buenas noches, ¿cómo están? Sí, usted, hermano. ¿Cómo está? Bendiciones. ¿Cómo van? ¿Me escuchan? Sí, Fuerte Amén. y claro. yes, very well. Ok, Sí. bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Hay algo bien importante con lo que estamos viendo, ¿cierto? Hermanos, el fin de todo lo que estamos haciendo es uno solo: ser discípulos del Señor. Nosotros tenemos que aprender a ser discípulos de Cristo. A finales del año pasado, principios de este año, pues hablábamos de lo que queríamos o lo que pretendíamos hacer durante este año, con la ayuda de Dios. Y habíamos hablado de que este 2022 iba a ser el año de la restauración, que nos íbamos a restaurar y que íbamos a hacer una iglesia igual, si no igual, al menos muy parecida a la iglesia del primer siglo, a la iglesia que está ahí en el libro de Hechos, a la iglesia de las cartas de Pablo, ¿cierto? A esa iglesia que no estaba conformada por miembros, sino que estaba conformada por discípulos. Y es lo que nosotros necesitamos aprender. Y es el objetivo final de esta clase, que nosotros podamos aprender. Entonces, hablábamos la clase pasada de Santiago capítulo 1, versículos 3 al 4, y Santiago nos dice la importancia de aprender a gozarnos en las pruebas. Entonces, decíamos que las pruebas sirven al propósito de Dios en nuestras vidas al darnos una oportunidad de convertir lo que creemos en acción. La fe viene a nuestras vidas cuando ejercitamos la confianza y la alegría de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que enfocarnos. La presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tanto estamos sintiendo la presencia de Dios en nuestras vidas? No estoy hablando de esos espacios de reunión. No estoy hablando cuando nos juntamos como iglesia a adorar a Dios. Porque ahí se da por sentado de que estamos en la presencia de Dios. Amén. 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 Pero, ¿ustedes alguna vez han escuchado que vaya alguien por la calle y diga, ve, ahí va el ex hijo de fulano de tal? No. 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 No, no. No, ¿cierto que? Ok, dígame uno cuándo deja de ser hijo. Nunca. ¿Cómo? No deja ¿Cierto de que no? es que tener hijo y Nadie deja de ser hijo de nadie. Uno nunca va a dejar de ser hijo, ¿cierto que no? No. No. Mi padre va a ajustar 17 años de muerto. Y todavía muchas personas me reconocen como el hijo de mi papá. Sí. Así de simple. Ahora, estoy llevando esto o trayendo esto a colación, ¿por qué razón? Si nosotros nunca dejamos de ser hijos de nuestros padres terrenales, ¿cuándo creen ustedes que podríamos dejar nosotros de ser hijos de Dios? Nunca, nunca. Nunca. Nunca dejamos de ser hijos de Dios. Por eso la importancia de nosotros sentir la presencia, y más que sentir la presencia, es vivir en la presencia de Dios. Nosotros no podemos esperar morir o que Cristo venga para disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque si ustedes están esperando eso, van por muy mal camino. Porque muchos en la antigüedad esperaban eso. Muchos esperaban que viniera el Mesías. Pero ¿qué hicieron cuando vino el Mesías? No. No creyeron en él. ¿Por qué? Porque es que cuando yo no siento la presencia de Dios en mi vida, hay otra cosa que va a pasar. Yo necesito sentir la presencia de Dios en nuestras vidas y eso me va a ayudar a regocijarme en las pruebas, porque lo hace más sencillo cuando estoy enfocado en la razón de nuestra esperanza, cuando estoy enfocado en la vida eterna. Cuando yo tengo la vida eterna
entre ceja y ceja, cuando todo, yo solamente estoy pensando en vivir para la eternidad. ¿Estamos viviendo hoy para la eternidad? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo estoy viviendo como hijo de Dios y lo que estoy haciendo aquí va a redundar en la eternidad. O simplemente estoy viviendo como los demás que solamente somos sombras y que son solamente polvo y sombras. Marco Antonio, ¿Cómo, Marco Aurelio. cómo creen ustedes que nosotros tenemos que vivir? Tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en la presencia de Dios. Y Amén. esos son los... ¿Cómo, hermana Norma? Lo que dice el hermano, que hay que vivir en santidad y estar pensando, así como dice usted, estar palpando, o sea, en nuestra mente, estar imaginándonos que un día vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Más allá, hermana, necesitamos ir un paso más allá. Y es sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, en el diario vivir. Amén. Mira, hermanos, ¿saben cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Que nosotros damos por sentado, nosotros damos por hecho de que Dios tiene, escuchen bien la palabra que estoy utilizando, de que Dios tiene obligaciones para con nosotros. La realidad es que Dios no tiene obligaciones para con nosotros. Dios no tiene obligaciones para con usted. Dios no tiene obligaciones para conmigo. Yo sí tengo obligaciones para con Dios, porque Él es Dios. Pero Dios conmigo no. Pero miren, pensemos en lo siguiente. ¿Qué horas son? Alguien que me diga la hora. 8:45. Las 8:45, hermano. ¿De qué? De la noche. De la noche. De la noche. 8:45 de la noche. Han pasado 20 horas, 45 minutos de este día. Ya estamos más cerquita del día de mañana que de este. Ya. Pero, ¿cuántos de nosotros salimos hoy en la mañana y regresamos en la noche? ¿Cuántos? Levanten la mano. Los que hayan salido y entrado hoy. Amén. Amén, amén. ¿De cuántas cosas nos libró Dios hoy? De muchas, hermano. Muchas. De todos. Nos libró de todos los peligros, de todas las ansiedades, de todos los problemas diarios. De la tentación me libró mi Dios amado. ¿Saben que sí? A mí también. Yo iba cruzando una calle ahí cerca a mi lugar de trabajo y hay un pare enorme, pero enorme. Y yo iba pasando y el tipo aceleró el carro. Yo tuve que brincar cuando me mira. Aparte de todo, conchudo. Me tira el carro y me mira. Y me dice, oiga, ponga cuidado. Y doy gracias a Dios porque no le contesté como le hubiera contestado en otro tiempo. Yo solamente lo miré y dije, sí, perdón, lo que pasa es que en el mundo surreal en el que vive, yo soy el que tengo que parar. Cuando que es que ahí hay un par y yo no lo estás viendo, estás parado encima de él. Ay, amigo, qué pena. Y sigue, yo me voy a muerto la risa, este es charro. Me pide y después pregunta que por qué. Entonces, ¿de cuántas cosas nos libró Dios? Ahora, la pregunta es, ¿tenía Dios la obligación de librarnos? ¿Tiene Dios la obligación de librarnos de las cosas? No. Ahí es donde yo les digo, nosotros tenemos que gozarnos de la presencia de Dios, disfrutar Amén, la así. presencia de Dios. 24/7. 24/7 la presencia de Dios en nuestras vidas, o no, más bien nosotros en la presencia de Dios. Acercarnos al trono de la gracia de Dios, cuantas veces sea necesario y cuantas veces sea posible, ¿cierto? Entonces, pero cuando nosotros tenemos eso claro, cuando nosotros tenemos eso en nuestra cabeza, cuando nosotros tenemos la meta, pues, tenemos la cabeza puesta en la meta, nos vamos a poder gozar de las pruebas. Vamos a mirar en el libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es estar en la presencia de Dios y de gozarnos en las pruebas. El hermano Leonardo hizo una pregunta la semana pasada que me quedó calando bastante en la cabeza. La pregunta es la siguiente. Los que estuvieron en la conferencia, por favor, no responder para que los otros hermanos participen. ¿Dónde se ganó la guerra o dónde se ganó la batalla contra el pecado? Cuando murió En Jesús en la Getsemaní cruz. En la cruz. o en la cruz. En la cruz. En la cruz. Seguro. Yo diría que en la resurrección. Para mí, en la tentación, cuando Cristo venció las tentaciones. Mire, hermanos, siempre hemos pensado que la gran batalla contra el pecado se dio en la cruz. Pero si yo me pongo a leer detenidamente el relato de Mateo o el relato de Lucas, especialmente me gusta mucho el relato de Lucas de la oración de Jesús en Getsemaní. ¿Dónde fue que Jesús fue triturado? ¿En la cruz o en Getsemaní? En Getsemaní. Sudó sangre. En Getsemaní. Miren, Jesús llega, pasa la cena y se van al Monte de los Olivos. Cuando llega al Monte de los Olivos, Jesús le dice a los apóstoles, hey, oren. Y él busca a su grupo más cercano, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y les dice, vengan, acompáñenme a orar. Y se va con ellos tres, pero él se aleja de ellos. Y les dice, oren conmigo. Y Jesús se va a orar. Y en la oración de Jesús, empieza Jesús a sentir y a exteriorizar todo, absolutamente todo lo que tenía, lo que se le venía. ¿Y cuál fue la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní? Pasar, Si es que si se podía pasar esa copa para no beberla. Que se haga su voluntad, no la mía. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no sea lo que yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué significaba la copa para los judíos? el sacrificio de Jesús. No, no significaba el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿Qué significaba la copa para los judíos? Era algo pecaminoso. No, un poquitico más allá de pecaminoso. La prueba. ¿Cómo? La prueba. El dolor. No. No. sea, algo malo. Implícito va a haber dolor. Pero para los judíos la copa estaba ligada normalmente a la copa de la ira de Dios. O sea, era un tiempo de venganza, era un tiempo de castigo, ¿sí? Cuando Jesús está diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Ahí fue donde Jesús se regocijó en la prueba. Ahí fue donde Jesús miró lo importante. ¿Y qué era lo importante? Cumplir con el propósito del plan de redención, poder cumplir con el plan de redención y llegar a morir a la cruz para darnos vida eterna. Por eso el escritor de Hebreos dice, mire, pongamos los ojos en Jesús, concentrémonos en Jesús, porque aquí ocurre algo maravilloso. Cuando nos hermano Dan, ¿cómo está? Buenas noches. Cuando nos conectamos con Jesús, tenemos que mirar, ¿qué hizo Jesús? Hizo caso omiso a lo que estaba sufriendo y a lo que iba a sufrir. ¿Por qué? Porque pensó más allá. Dice, vamos a volver a leer ahí en Hebreos capítulo 12. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, miren, hermanos, Jesús nos enseña eso. Si es que nos regocijamos en las pruebas. Por ahí han salido predicando muchos evangelios raros, pero el evangelio que más adeptos tiene es el evangelio de la prosperidad. ¿Cuál es el evangelio de la prosperidad, Daniel? En que todo va a ir bien. En que no hay problemas. Usted se convierte al Señor y a usted le va a ir bien en sus negocios y sus hijos van a ser los mejores hijos y usted no va a tener problemas. Ni enfermedades. Ni enfermedades. Qué bueno sería, ¿cierto? Eso sería muy bueno. Ahora, ¿saben que paradójicamente eso contradice las palabras del Señor Jesucristo? Alguien se arrimó una vez y le dijo a Jesús: Señor, yo quiero ser tu discípulo. Y Jesús lo miró y le dijo: mijo, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, Jesús no estaba diciendo que esto iba a ser fácil. Pero la hermana Rosa nos había dejado algo, finalizando la clase pasada, y ella nos citó Mateo 16:24. Sí, ahí está la hermana Rosa. Muchas gracias, hermana Rosa. Pero yo quiero que leamos, en vez de leer Mateo 16:24, vamos a leer el que lee, el de la concordancia con ese. Vamos a leer el relato de Lucas. Vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, a partir del versículo 23. Dice Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Mateo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Lucas dice que la cruz hay que tomarla cada día. ¿Y qué significa la cruz? ¿Qué significaba la cruz para los judíos? El trabajo diario, las responsabilidades diarias. Maldición, ¿no? No. El castigo. Maldición, castigo. En una palabra, la cruz era sinónimo de ¿qué? Sufrimiento. De muerte. De muerte. Muy bien, hermano Flores. Entonces, mira lo que Jesús está. Vamos a leerlo con el significado de lo que es la cruz. Usted diría: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, muera cada día a sí mismo y sígame. Este es ser discípulo del Señor. Estar dispuestos a morir cada día. Ayer hablábamos con los hermanos de Colorado y decíamos: listo, esto hace parte de la naturaleza distintiva de la iglesia. Ser discípulo, eso es lo que nos hace diferentes. Somos la iglesia verdadera a la medida que nosotros seamos discípulos. Porque resulta y sucede que nosotros no agregamos a nadie a la iglesia. Según Hechos 2:49, el Señor agrega todos los días los que van siendo salvos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros como discípulos del Señor tenemos que gozarnos en las pruebas, y eso implica morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. El Señor no quiere otra cosa para nuestras vidas, hermanos. Entonces, superada esta parte práctica, vamos a hacer algo. Entonces, vimos en la clase pasada y en esta introducción que Santiago nos invita y nos lleva a la práctica de gozarnos en las pruebas. Hoy vamos a ver la parte exegética de este primer punto. Y lo primero es que ahí empezando Santiago capítulo 2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo. Como están tan calladitos, me va a tocar preguntarles. ¿Cierto? A ver a quién le pregunto. Marina. ¿Qué es sumo gozo? Para usted, ¿qué es sumo gozo? Sumo gozo, sentirse dichoso, bendecido, alegre, contento,
súper contento. Eso. Ok. Vamos a ver qué entienden los hermanos del sur del continente. Hermano Dan, ¿qué entiende usted por sumo gozo? O su esposa, cualquiera de los dos, o los dos nos comparten la... ella ahí mismo se fue, apenas le hice la pregunta, se fue, sí, hermano, lo dejó ahí solo. Hermano Dan, ¿para usted qué es sumo gozo? Perdón, estaba googleando la palabra sumo gozo. Pues yo tengo Daniel, le salió como- competencia. El hermano Daniel es el que googlea todo. Bueno, Daniel, ya te salió competencia. Ok, hermano, cuéntenos, ¿qué es sumo gozo? Estaba googleando porque normalmente necesito respaldar lo que yo pienso con lo que Google me dice. No es que sea Google lo mejor, pero creo que sumo gozo es tener un gozo alto. Eso creo que es un sumo gozo. El gran, Ok, el gran sumo sacerdote, un gran sacerdote, por sobre cualquier sacerdote. Entonces me imagino que el sumo gozo debe ser un gozo muy alto, por sobre cualquier exacto, alegría, es algo muy gigante. exactamente. O sea, Santiago lo que nos está diciendo acá es, lleven la alegría, lleven el gozo a la máxima expresión, a la máxima potencia. Eso es sumo gozo. Pero entonces lo que nos está diciendo es que llevemos nuestra alegría a la máxima potencia cuando las cosas no van del todo bien. Porque dice, tengan por sumo gozo. ¿Cuándo qué? Cuando estéis en diversas pruebas. Cuando estén pasando por diversas pruebas. ¿Y qué entiende Claudia Castaño? ¿Qué entiende por diversas pruebas? Más que viéramos mamá y yo. Por diversas pruebas, muchas. Muchas. No. Sí. Sí, claro, fácil. Son muchas pruebas. Miren, hermanos. Pensemos que la vida espiritual es como la vida fitness o la vida de las personas que les gusta ejercitarse en los gimnasios o las personas, los deportistas de alto rendimiento. Que no yo. ¿Qué pasa con ellos? Uno tiene una prueba. Listo. Vamos a pensar prueba o reto, ¿cierto? Entonces, listo, vamos a tener el reto de rebajar 20 libras en determinado tiempo. Entonces nos empezamos a ejercitar, eso lo acompañamos de una dieta y logramos ese objetivo. Y cuando uno está contento con ese objetivo, viene el entrenador y le dice, listo, ahora vas a subir 20 libras. Entonces uno queda como, gana pues no me las hizo bajar. No, pero es que las bajaste de grasa, las bajaste de grasa corporal. Ahora las vamos a ganar en masa muscular. Y ahí es donde empieza el ejercicio a doler. Más que lo primero. ¿Por qué? Porque para poder ganar masa muscular, ¿qué hay que hacer? Llevar el músculo a lo máximo. O sea, hay que ponerle peso, hay que ponerle fuerza. ¿Sí? Y por eso, ese tipo de práctica se le vuelve a las personas como una obsesión. Los deportistas de alto rendimiento viven eso. Entonces, bueno, voy a poner un ejemplo con algo que no nos gusta a nosotros casi, que es el fútbol. A nosotros casi no nos gusta el fútbol, entonces, especialmente aquí en Sudamérica no nos gusta, ¿cierto, hermano Dan? No nos gusta el fútbol a nosotros, los sudamericanos. Sí, un poco. Pero bueno, a ver, ¿para qué se preparan? ¿Para qué se preparan todas las selecciones del mundo afiliadas a la FIFA? ¿Para qué se preparan durante muchos años? Para ganar. ¿O mundial? Para el mundial. ¿Para dónde? Marina. ¿Ah? ¿La Copa Mundial? Para llegar para clasificar al mundial, ¿cierto? Pero saben que hay dos tipos de selecciones que van al mundial.
Están las selecciones que el objetivo para ellos era ir al Mundial. O sea, si pierden los 3 partidos de la fase de grupos, para ellos no pasa absolutamente nada. Ellos se sienten muy bien porque ellos fueron al Mundial. Hay otras selecciones que para ellos no es suficiente con ir al Mundial. Ellos tienen que demostrar, ellos salen a ganar el Mundial. ¿Cuáles son esas selecciones? Las que normalmente están en esa tónica. Brasil. Brasil. Argentina, Alemania, Inglaterra. Argentina, Alemania, Inglaterra, Francia. ¿Sí? Uruguay. Y listo, pasaron la fase de grupos. Brasil. Pasaron la fase de grupos. Y ya se terminó, ¿no? O sea, es que hay que ganar 3 partidos, el de octavos, el de cuartos, el de semifinal. Son 6, hay que ganar 7 partidos para ser campeón del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se están preparando? Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros nos relajamos demasiado. ¿En qué sentido nos relajamos demasiado? Superamos una prueba. Y ya agarramos el cielo con las manos. Porque es que yo ya supero las pruebas. Pero mire lo que dice Santiago. Siéntase, o sea, lleve el gozo a la máxima potencia a medida que pasa diversas pruebas. Y es que tenemos pruebas en todos los aspectos. Levanten la mano los casados. Casada con Cristo nomás. Yo ya estaba preocupado. El hermano, el esposo de la hermana Norma no levantó la mano. Ok. ¿Cuántas pruebas hay que pasar en el matrimonio para consolidar una relación, para consolidar una buena familia? ¿Cuántas pruebas hay que superar? Muchas. ¿Cuántas? Diversas. Muchas. Cada día hay Muchas pruebas. pruebas, muchas pruebas. Cada Muchísimas. día hay pruebas. De todo. 50. De todo. Hay que superar, sí, 80. hay que superar 50. 50 millones. Ojalá Por eso, fueran solo 50. 50. No, yo no estoy 7 diciendo que es el número millones. 50, estoy diciendo que son 50. O sea, hay Todos que los días hay que superarlas pasar pruebas. todos los hay que días, pasar todos pruebas. los días. Y eso, estoy hablando de la relación de pareja. Súmele la relación con los hijos. ¿Cuántas pruebas tenemos que superar con los hijos? Muchísimas. ¿Y será que en algún momento nosotros llegamos y decimos, no, ya me cansé, ya usted verá qué hace? No. Hágale por allá, mijito, porque por aquí no fue. No. Con los hijos siempre vamos a estar ahí. Siempre vamos a estar ahí, ¿cierto? Con la vida espiritual pasa igual. Hoy superamos una prueba. Dele gracias a Dios porque la superó. Alégrese porque la superó. Pero no crea que eso es lo único que le falta, que era lo último. Ya. No. En un ratico, mañana, pasado mañana, la próxima semana, le va a llegar otra prueba. Recordemos, las pruebas son situaciones externas. ¿Cuántos se han enfermado? Levanten la mano los que alguna vez se han enfermado. Uf. Y uno se enferma una vez y ya. No. Muchas. A uno le da una enfermedad y ya no le dan más. No. Ahí es cuando ¿Cierto que empiezan no? las enfermedades. Entonces, miren, esto que les estoy diciendo con estos ejemplos, con estas ilustraciones tan de la vida, es lo que el Señor quiere. Que nosotros sepamos que vamos a tener pruebas. Claro que vamos a tener pruebas. Y no una, sino muchas. Porque la vida es eso. ¿Qué sería? Solamente piensen en algo. ¿Qué sería de su vida física, de su vida terrenal, sin las pruebas del día a día?
¿Acaso no son las pruebas las que nos obligan a ser mejores? Correcto. Sí. Sí, señor, así es. ¿Cierto que sí? Que son las pruebas las que nos obligan a ser mejores. Yes. Amén. Sí, nos hacen más fuertes. Nos hacen más fuertes. Bueno, entonces con eso en mente, vamos a gozarnos de las pruebas espirituales. Porque ¿qué está pasando? Cuando nosotros estamos viviendo una prueba y cuando la pasamos con sumo gozo, estamos formando nuestro carácter espiritual. Estamos siendo discípulos del Señor. Estamos siendo moldeados por el Señor. Hay varios himnos en los que cantamos y decimos que el Señor es el alfarero y nosotros somos el barro. O le decimos al Señor que nos moldee. ¿Y cómo nos va a moldear el Señor si no es a través de las pruebas? Las pruebas, hermanos, tienen dos, digamos así que las pruebas tienen dos perspectivas o dos lados, dos caras. Uno, con la prueba, Dios está forjando lo mejor de cada uno de nosotros. Esa es una cara. ¿Y saben cuál es la otra cara? Que con la misma prueba, las tinieblas, el enemigo, quieren sacar lo peor de cada uno de nosotros. Muy bien, hermano Wilson. El hermano Wilson dice que Santiago no se limita a decir que tengamos gozo, sino que dice sumo gozo. O sea, eso hay que llevarlo a la máxima potencia. Entonces, cuénteme aquí muy rápido, ¿cuáles son esas pruebas que ustedes a diario tienen? Yo les había dicho que iba a buscar unos valientes, algunos se comprometieron, listo, hágale, yo voy arriba. Están de un silencio. Aguantarse a los clientes. ¿Aguantarse a quiénes? A los clientes. Ay, están lindos. Tan lindos, tan lindos, tan lindos, tan lindos que son los clientes. Son fastidiosos. Bueno, a veces nos toca los que tenemos trabajos con servicio al cliente, con atención al cliente. Muy duro. Eso a veces no es tan fácil. Porque a veces llegan unos clientes que ay. Esos clientecitos a los que uno les quiere decir, manda fuego, señor. Señor, ilumínalo o elimínalo. Y a veces nos llevan tan al extremo que lo que queremos decir es, Señor, llévatelo para no mandártelo. ¿Cierto? Pero así es que forjamos. Pero ¿saben qué? Ahora pensemos en algo, en el ejemplo que puso la hermana Yaferni. Pensemos lo complejo, el grado de complejidad que tiene atender clientes. Y que por más que queramos, no les podemos gritar, no les podemos decir lo que pensamos, ¿cierto? Porque son clientes y nuestro trabajo depende, o bueno, más bien nuestro sustento depende de atenderlos a ellos. El cliente tiene la razón. No, hermano, ahí sí, qué pena con usted, hermano Augusto, pero eso es una falacia. El cliente no siempre tiene la razón, más el cliente cree tener la razón. Si no le cuento cuántas veces le he cambiado de color. Si no se lleva la razón, no le venden, no le compra. No necesariamente. Si no, yo le cuento cuántas veces le he cambiado la razón a un cliente. Sí. A lo más, entre las cosas difíciles de vender carros es el color del carro. ¿Cuál es el mejor color? El que a uno le gusta. Blanco. No hay gusto para eso. Yo los escucho, yo soy el vendedor de carros. El blanco. Cuéntenme, para ustedes, ¿cuál es el mejor color? El blanco. El blanco. El blanco. Los El claros. plateado Blanco. porque no se ensucia. No se nota mucho sucio. ¿Cuál? El El plateado.
Los claros porque evitan más accidentes. Ok. Esa no la sabía. Negro. ¿Saben cuál es el Claro, mejor evitaban color? accidentes. El negro. El que le gusta ¿Saben al cuál es el cliente. mejor? ¿Saben cuál es el mejor color? Ninguno. El que yo tenga disponible en el inventario. Marina se ríe, pero es en serio. Y si yo el único color que tengo en el inventario es un negro y el cliente quiere un blanco, No se yo lo le voy a pongo. decir, ¿usted para qué quiere un carro blanco? Eso como se mancha, como le pone de feo. Aparte, usted, un carro blanco lo tiene todo el mundo, parece un carro de servicio público para un taxi, para una camioneta de servicio especial. En cambio, usted en esa camioneta negra, Elegante. elegante, eso da clase, eso es imponente, así como usted. Ay, sí, ¿verdad? Venga, venga, firme aquí el pedido. Firme aquí el pedido porque no hay sino negro. Es lo que hay para llevar, ¿sí? Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Así como hacemos eso, ahora llevemos eso a la iglesia. ¿Cómo tenemos que soportar al hermano? Pensemos en el hermano como uno de esos clientes que se nos convierten en una prueba. Listo. También tenemos dentro de la cristiandad, vamos a tener hermanos y nosotros también somos, porque es que eso no es que solo a mí me pasa. A usted le pasa con un hermano, que ese hermano es una prueba para usted, pero yo estoy 99.9% de seguro que usted también es prueba para otro hermano en uno u otro ámbito. ¿Sí? Entonces, es ahí donde tenemos que llevar la prueba a la vida real y a disfrutarnos la prueba. No, yo voy a renunciar a mi trabajo porque es que los clientes son muy cansones. No vas a conseguir trabajo en ninguna parte donde no hayan clientes que no que molesten. Todos los clientes molestan por una u otra cosa. Cualquier cosa. ¿Qué otra prueba tiene? Hay que peinarlos de vez en cuando. Sí, es real. De vez en cuando toca, es real. ¿Qué otra prueba tiene? Puede ser un hijo desobediente, un vecino molestoso. ¿Qué hacemos con un hijo desobediente, Mari? ¿Qué hace? Orar por él, tratar de moldearlo. Enseñarlo. Corregirlo. Vea, con los hijos toca insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Porque como dije hace un rato, nunca van a dejar crecer los hijos de nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar ahí para ellos. Y bueno, sí, a veces los hijos se nos convierten en una prueba, el esposo, la esposa, la mamá, el papá, los hermanos, las hermanas. Pero es ahí donde nosotros tenemos que meterle a esto la máxima alegría. La suegra. Llevar el gozo. La suegra, ¿sí o no? Por aquí dicen que bendito Adán que no tuvo suegra. ¿Por qué, pues? ¿Por qué le llaman mal a las suegras? ¿Por qué le llaman mal a las suegras? Porque he tenido problemas nunca he tenido problemas con las señoras. Sí, entonces, hermanos, no es solamente, sí, estoy pasando esta prueba. No. La única forma en la que usted y yo nos vamos a poder gozar y llevar eso a la máxima expresión, el sumo gozo, es cuando nosotros tenemos claro para dónde vamos. ¿Y para dónde es que vamos nosotros? Al cielo, ¿no? Para el cielo. Para el cielo. Cuando nosotros tenemos claros que vamos para el cielo. Mejor aún, corrijo, cuando nosotros tenemos claros que nosotros somos habitantes del cielo. Amén. ¿Qué va a pasar ahí? Que vengan las pruebas que tengan que venir. A ver a quién no le he preguntado hoy. Hace días no escucho a mi tía. Lucía, ¿cómo estás? Abrí el micrófono que te va a preguntar. Lucy, ¿me escucha? Lucy.
Yo creo que ella tiene problemas de audio. Se salvó. Hermana Josefina, ¿cómo está? Hermana Josefina. La tercera es la vencida. Hermana Alicia Córdoba. Diga, diga. Yo no Dígame una escucho, yo cosita, sí hermana. escucho. Dígame una cosita, hermana Alicia. A usted ¿por qué cambiaría el cielo? Y por nada, hermano. Yo no lo cambiaría. Segura. Segura, segura. Claro. De 1 a 10, ¿qué tan segura está que usted no cambiaría el cielo por nada? Del 1 al 10, pues 10. Bien, 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 bien. Hermana Rosa. Hermana Rosa. Noches. Buenas noches, hermana. ¿Cómo está? Hermana Rosa, la misma pregunta para usted. ¿Usted por qué cambiaría el cielo? Ana Rosa. No. Daniel. Por nada. Y de 1 a 10, ¿qué tan convencido está usted de esa respuesta? 100. ¿De 1 a 10 cuánto? 100. 100. Ok. Hermanos, mire, esa es la certeza que nosotros debemos de tener. Si yo tengo claro que voy para el cielo, ¿cómo no voy a disfrutar la prueba? Tengo que disfrutar la prueba, me la tengo que gozar del todo. ¿Por qué? Cada prueba que yo paso, miremos la prueba como si fueran unas escaleras. Y cada prueba que pasamos es un peldaño más para llegar al cielo. Es un peldaño para estar más cerca de ese objetivo que nos trazamos cuando decidimos obedecer el evangelio. Entonces, no nos conformemos únicamente con ser miembros de la iglesia. Vamos a ser discípulos. Y una de las formas en las que nos convertimos en discípulos o que somos discípulos es precisamente gozándonos en las pruebas. Pero vamos a dejar hasta acá. El día martes vamos a continuar, porque es que Santiago no dice, hay cosas en las pruebas y ya. No. Él nos va a contar enseguida, nos va a decir qué es lo que produce la prueba en nuestras vidas. Entonces, de eso vamos a empezar a hablar el día martes. Por el momento, acompáñenme a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, eterno, gracias te damos por este día, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú protegiste nuestras vidas y protegiste nuestra salida y nuestra entrada, Señor, y nos has tenido con vida, con salud. Y, Señor, nos trajiste hasta este punto de reunión para aprender más de tu palabra. Te ruego, Padre, que perdones todos nuestros pecados, todas las cosas con las que te hayamos ofendido, todas las cosas que hicimos mal hechas. Perdónanos, Padre, por aquellas cosas buenas que pudimos haber hecho y aún así las dejamos de hacer. Padre Santo, no queremos ser miembros de la iglesia, queremos ser discípulos tuyos, Señor. Queremos buscarte cada día y gozarnos en tu presencia, Señor, y tener claro ese objetivo que tú nos trazaste en la promesa de la vida eterna, Señor, y es de estar en la eternidad contigo. Ayúdanos, pues, Padre, para cumplir este objetivo. Ayúdanos, Padre, para gozarnos de las pruebas y para que, Señor, comprendamos cuál es el propósito y el objetivo que tú tienes con cada una de ellas. Padre, te damos gracias por que escuchaste nuestras oraciones y le respondiste de la forma en la que te lo pedimos, Señor, con relación a Anita y el bebé, Señor. Los dos están bien en este momento, gracias a ti, Señor.
Sí, con ellos. Y Padre Santo, seguimos orando por Ana para que ella regrese a tu iglesia, Señor, que así como has tenido misericordia de muchos de nosotros, también la tengas para con ella, Señor. Y que ahorita, pues, que es mamá y todo eso, ella y su esposo, puedan venir a tus pies, Señor, y conocerte a ti, el único Dios verdadero, y crear a ese hijo que tú les has regalado en el amor y en el temor tuyo, Señor. Gracias, Padre, te damos por Jesús, y es en su nombre que oramos. Amén. Amén. Amén.